Buenos días, soy Ernesto Aguinaga y vamos a continuar con las clases de teoría del derecho. Ya en la clase anterior hemos visto el proceso de identificación del derecho, cómo hacemos para identificar el derecho. Hemos dicho que el derecho es un mecanismo de control social, cuya especificidad consiste en modelar nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Y que, sobre todo, el derecho se manifiesta frente a nosotros por medio de mandatos, por medio de órdenes, ¿no es cierto? Órdenes que están respaldadas por ciertos mecanismos de coacción. Y desde luego estas órdenes, también lo hemos dicho en la clase anterior, son artificios, ¿no es cierto? Son invenciones humanas y por eso detrás del derecho siempre hay una voluntad que está situada en el espacio y en el tiempo. Y también hemos dicho que el proceso de identificación del derecho consiste en identificar el derecho válido, ¿no es cierto? Y consiste en identificar o en conocer cuáles son los criterios de validez que regulan el proceso de producción normativa en un derecho determinado. ¿Sí? El derecho, ¿no es cierto? El derecho como tal se manifiesta frente a nosotros a través de mandatos, a través de órdenes. ¿Sí? El derecho vendría a ser el conjunto de todas las órdenes que se emiten en un momento determinado, en un espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Eso sería el derecho. ¿Sí? Pero nosotros, si se dan cuenta, solamente percibimos las órdenes, no percibimos con los sentidos el conjunto del derecho, ¿no es cierto? El derecho se manifiesta frente a nosotros a través de sus órdenes, a través de los mandatos. Pues bien, la primera forma de estudiar el derecho es aproximarse al derecho desde los mandatos. Y cuando estudiamos al derecho desde los mandatos, estudiamos al derecho desde las normas jurídicas. Y es en este momento en el que empezamos el proceso o lo que se conoce con el nombre de la teoría de la norma jurídica. Cuando se estudia al derecho desde los mandatos que el derecho emite, estudiamos al derecho desde la norma jurídica. ¿Sí? Uno puede estudiar al derecho desde el conjunto de todas las normas o puede estudiar al derecho desde la norma. En la clase de hoy vamos a estudiar al derecho desde la norma, aislada de todas las demás. La norma en sí misma la vamos a estudiar. Y esa es la teoría de la norma jurídica. Cuando estudiamos al conjunto de normas, estudiamos lo que se conoce con el nombre de sistema jurídico. Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero en esta clase vamos a estudiar solamente a la norma aislada de todas las demás. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar a lo que vendría a ser el único componente o el único contenido del derecho. ¿Cuál es el único componente o el único contenido del derecho? La norma jurídica. El derecho no tiene otro contenido. El derecho no tiene otro componente. El derecho solamente contiene normas jurídicas y nada más. Así que a partir de este momento vamos a estudiar a la norma jurídica. ¿De acuerdo? ¿Qué es la norma jurídica? Ya sabemos, ¿no es cierto?, que el derecho tiene como propósito el control social. Ya sabemos que el derecho quiere incidir en la realidad. Ya sabemos que el derecho nos controla modelando nuestro comportamiento. Ya sabemos que el derecho emite órdenes, ¿no es cierto? Bueno, pues esas órdenes, el derecho nos controla por medio de órdenes, por medio de los mandatos. Perfecto. Esas órdenes son las normas jurídicas. Los mandatos que emite el derecho son las normas jurídicas. ¿Se entiende? Son las normas jurídicas. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la norma jurídica entonces? La norma jurídica es una prescripción. La norma jurídica es una orden. La norma jurídica no es una descripción de lo que pasa en la realidad. La norma no describe lo que sucede en la realidad.
La norma prescribe comportamientos. ¿Se entiende? La norma jurídica no es una descripción de lo que sucede en la realidad. La norma jurídica lo que hace es coge una parcela de la realidad y la controla prescribiendo en relación con esa parcela un determinado comportamiento. Por eso la norma jurídica es una prescripción, es una orden, es un mandato. ¿De acuerdo? En simple, como dijimos en la clase pasada, cuando vimos los rasgos de lo jurídico, la norma jurídica es un deber ser. ¿De acuerdo? Es algo que debe ser porque así lo dispone el derecho. ¿De acuerdo? Una orden, un mandato, es algo que debe ser porque así lo dispone el derecho, porque así lo estipula el derecho y nada más que eso. Entonces, ¿qué cosa es la norma jurídica? En simple, la norma jurídica es una prescripción. Si queremos complejizar esta definición, tendríamos que decir que la norma jurídica es un enunciado prescriptivo. Es una orden, un enunciado, una oración, porque también es más o menos obvio que el derecho se manifiesta frente a nosotros a través del lenguaje que utilizamos. ¿No es cierto? Y si el derecho se manifiesta frente a nosotros a través del lenguaje que utilizamos, ya sea escrito o ya sea oral, el derecho se manifiesta frente a nosotros a través de enunciados, a través de proposiciones lingüísticas, esto es, a través de oraciones. Y de todos los tipos de enunciados lingüísticos, de todos los tipos de proposiciones lingüísticas que pueden existir, el derecho, la norma jurídica, consiste o es un tipo muy particular de enunciado lingüístico, el enunciado lingüístico de tipo imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque la norma jurídica es una orden, porque la norma jurídica es un mandato. ¿Qué es la norma jurídica? La norma jurídica son los mandatos que el derecho emite. Así de simple. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya sabemos qué es la norma jurídica. Ya conocemos qué es la norma jurídica. ¿De acuerdo? Profundicemos un poquito en esto, ¿sí? La norma jurídica se puede estudiar de dos formas. Se puede estudiar por su estructura o se puede estudiar por la función que cumple. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando uno estudia algo por su estructura, se pregunta por sus componentes internos. Se pregunta por los elementos constitutivos de aquello que está estudiando. Por ejemplo, yo estoy sentado ahorita en una silla, ¿no es cierto? Y yo para identificar esta silla, o sé que estoy sentado en una silla, porque por sus componentes internos, donde yo estoy sentado, me informa o me transmite la idea de que es una silla. ¿No es cierto? Porque tiene patas, ¿no es cierto? Tiene un respaldar y tiene un asiento. Y tiene la forma de silla. Por su estructura es una silla. Pero ¿qué pasaría si yo estuviera sentado aquí en esto que es una mesa? Si ustedes observan esto, esto es una mesa, ¿no es cierto? Por su estructura es una mesa. Pero si yo me siento sobre esta mesa y dicto mi clase sentado en esta mesa que por su estructura es eso, una mesa, por su función es una silla. Una norma jurídica puede ser estudiada tanto desde los componentes internos, que la convierten en norma, la sumatoria de ciertos elementos que la vuelven norma y que la hacen norma, esto es, una mirada al interior de la norma, ¿no es cierto? Es coger la norma jurídica y verla por dentro para ver cómo es su estructura, para ver cómo se compone, cuáles son los elementos de la norma jurídica o qué hace la norma jurídica, precisamente norma jurídica. Y otra cosa, habiendo superado esto, es estudiar
el conjunto de estos elementos que hacen a la norma jurídica y la función que cumple en la sociedad que pretende controlar. Esto es, el análisis de la norma por su estructura y el análisis de la norma por su función. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver preferentemente el análisis de la norma por su estructura. ¿De acuerdo? Vamos a ver el análisis de la norma por su estructura. Y lo primero que tenemos que caer en cuenta cuando estudiamos el análisis de la norma por su estructura es que por su estructura los mandatos que el derecho realiza, los mandatos que el derecho emite por medio de las normas jurídicas pueden ser de tres clases. Pueden ser obligaciones, pueden ser permisos o pueden ser prohibiciones. ¿De acuerdo? Cuando un mandato es una obligación, lo que dice el mandato es que algo debe ser hecho. No es que algo es hecho, sino que algo debe ser hecho. Cuando el mandato es un permiso, lo que el derecho dice a través de la norma es que algo puede ser hecho. Algo puede ser hecho. Y si el mandato es una prohibición, lo que el derecho dice a través de la norma jurídica es que algo no debe ser hecho. ¿Se entiende? Cuando nosotros estudiamos las normas jurídicas por su estructura, lo primero que salta a la vista es que los mandatos que el derecho contiene pueden ser de tres clases. Repito, obligación, permiso y prohibición. ¿De acuerdo? Vayamos entonces ahora con la estructura de la norma jurídica. El teórico del derecho más importante se llama Hans Kelsen. ¿De acuerdo? Y Hans Kelsen hace muchos años publicó un libro que se llama La teoría pura del derecho. Y en la teoría pura del derecho, Hans Kelsen explica muchísimas cosas. Y una de las cosas que han pasado a pasar parte ya del saber común, ¿de acuerdo? Algo que vendría a ser lo que comúnmente se estudia en las facultades de Derecho, es el análisis estructural que Kelsen hizo de la norma jurídica. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que dijo Kelsen? ¿Sí? Hay una cosa que es fundamental para entender a la norma jurídica por su estructura. Lo primero que dijo Kelsen es que la norma jurídica es un enunciado deóntico. ¿Sí? Ahorita voy a explicar con detenimiento esta idea. ¿De acuerdo? ¿Por qué es un enunciado deóntico? Dice Kelsen. Porque las normas jurídicas no son un es, sino son un debe ser. Son enunciados que ordenan algo. Son enunciados que dicen que algo debe ser hecho. Por eso, dice Kelsen, y esto forma parte ya del saber común en el mundo de la teoría del derecho, por eso, dice Kelsen, las normas en su interior relacionan un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica a través de un nexo de imputación, no a través de un nexo causal. ¿Qué significa esto? La ley universal de gravedad. Esto es básico para entender qué cosa es la norma jurídica. Porque se habrán dado cuenta, por ejemplo, que cuando uno habla de las leyes de la física, también utiliza el vocablo leyes. Y cuando uno utiliza
cuando uno se refiere a las leyes del derecho, también utiliza el vocablo leyes. Pero el vocablo leyes en la física y el vocablo leyes en el mundo del derecho aluden a fenómenos radicalmente diferentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la ley universal de gravedad, no estamos hablando de una prescripción, estamos hablando de una descripción. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que dice la ley universal de gravedad? Lo que dice es que si yo sostengo, por ejemplo, ¿no es cierto?, esto, si yo lo suelto, cae. Si lo suelto, ¿no es cierto?, cayó. Si lo suelto, cae. Si lo suelto, cae. Causa-efecto. Esa es una relación causal. Yo no digo, si lo suelto, debe caer. Yo digo, si lo suelto, cae. Esa es la ley universal de gravedad. Ya, pero en el derecho no es así. El derecho lo que hace es, a través de la norma jurídica, a determinados comportamientos, que vendrían a ser el sí, les imputa determinadas consecuencias. Y cuando el derecho imputa determinadas consecuencias, lo que está tratando de decir es que algo debe ser hecho o no debe ser hecho o puede ser hecho si se presentan algunas condiciones. ¿Se entiende? Si yo digo que el derecho imputa, recordemos lo que vimos en la clase pasada, lo que estamos tratando de afirmar es que podría no cumplirse. Si yo suelto, de nuevo, si yo suelto el anillo, si lo suelto, podría pasar que no caiga en condiciones normales, ¿no es cierto? Según las leyes de la física, si yo lo suelto, cae. No hay forma de que no caiga. No hay forma de que no se cumpla la consecuencia que está atada al supuesto a través de un nexo causal. Pero el derecho no es así. En el derecho el nexo no es causal, el nexo es de imputación. Y por lo tanto, si se produce la causa, si se produce el sí, podría no producirse la consecuencia, que es debida, que está ordenada. Y como vimos la clase pasada, es por eso que en el derecho, para garantizarse que siempre se cumpla la consecuencia, ¿qué es lo que existen? Los mecanismos de coacción. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta por qué es importante y necesaria la presencia de los mecanismos de coacción? Porque los mandatos del derecho, por su estructura, ¿no es cierto?, lo que hacen es, cogen un supuesto, le atribuyen una consecuencia a través de un nexo. Pero de nuevo, el nexo es un nexo de imputación, no es un nexo causal. No es un si esto, entonces esto. El nexo es si esto, entonces debe ser esto. ¿Se entiende? Entonces, por su estructura, siguiendo la teoría del derecho que nos legó Kelsen desde hace muchísimos años, por su estructura, ¿qué cosa es la norma jurídica? Por su estructura, la norma jurídica es un enunciado deóntico. ¿Qué significa que sea un enunciado deóntico? Es un enunciado deóntico porque lo que hace la norma jurídica es correlacionar un supuesto de hecho por medio de un nexo de imputación con una consecuencia jurídica. Eso es lo que nos legó Kelsen. ¿De acuerdo? Entonces, la norma jurídica en su interior tiene tres componentes. Componente número 1, supuesto de hecho. Componente número 2, consecuencia jurídica. Y mediando, atando esos dos componentes, el nexo de imputación. ¿De acuerdo? El nexo de imputación. Si tuviéramos que enunciar lógicamente las normas jurídicas, habría que utilizar el símbolo para todo y después el símbolo entonces. Si lo tendríamos que enunciar lingüísticamente, sería sí, entonces debe ser. Sí, espacio, ¿no es cierto? Sí, espacio, entonces debe ser tal cosa. ¿Se entiende? Eso es una norma jurídica, ¿de acuerdo?
El supuesto de hecho, ¿qué cosa es? De nuevo, según Kelsen, el supuesto de hecho es el caso o es el comportamiento o la condición que se tiene que presentar en la realidad para que aparezca el mandato, para que aparezca la orden. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Una de las cosas que nos enseñó Kelsen es que las normas jurídicas son hipótesis. ¿De acuerdo? Son hipótesis. Para que el mandato del derecho se desate, es necesario que se cumpla una hipótesis en la realidad. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el derecho ordena que si matas a otro debes ir a prisión 30 años. Por poner un ejemplo. ¿Cuál es la hipótesis que se tiene que cumplir en la realidad para que se desate la consecuencia llamada ir a la cárcel por 30 años? El homicidio. Entonces, si lo formalizamos esto, lógicamente sería, si homicidio, entonces el homicida debe ir a la cárcel 30 años. ¿Se entiende? El homicidio, ¿qué vendría a ser en este caso? El supuesto de hecho. Es la hipótesis que se tiene que cumplir en la realidad para que se desate el mandato o la orden que el derecho ha imputado a esa hipótesis, a esa condición que se tiene que presentar en la realidad. ¿Y qué cosa es la consecuencia jurídica entonces? ¿Qué vendría a ser la consecuencia jurídica entonces? La consecuencia jurídica es el mandato, es la orden que el derecho está emitiendo, es lo que debe ser hecho, es lo que puede ser hecho o es lo que no debe ser hecho. La consecuencia jurídica es la orden que se desata cuando se cumple la condición. ¿Se entiende? Si se produce en la realidad el supuesto de hecho, si en la realidad se produce el supuesto de hecho, entonces se desata una orden, aparece una orden que se ha emitido en relación con ese supuesto de hecho. ¿De acuerdo? Esta es la idea que nos dice que por su estructura los mandatos son normas hipotéticas, son hipótesis. ¿De acuerdo? Los mandatos del derecho, las normas jurídicas son un supuesto específico de mandato que se llama imperativo hipotético. Así se llama, es un imperativo hipotético. ¿Por qué es un imperativo hipotético? Porque es una orden que se desata cuando se cumple una hipótesis. La norma jurídica tiene una hipótesis llamada homicidio. Y si se cumple la hipótesis llamada homicidio, entonces se desata la consecuencia jurídica que dice irse a la cárcel 30 años. ¿Se entiende? Y el nexo, ¿no es cierto? El nexo es de imputación. ¿Por qué el nexo es de imputación? Porque todas y todos sabemos, basta con abrir los ojos a la realidad para darse cuenta de qué cosa. Para darse cuenta de qué cosa. De que no todos los homicidios son efectivamente sancionados. No todos los homicidas efectivamente van a la cárcel 30 años. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque se pueden escapar, porque de repente no los detienen, porque no los procesan, ¿no es cierto? O porque no se les puede probar el homicidio. ¿Se han dado cuenta cómo el mandato es una hipótesis? ¿Cómo el mandato es una orden que podría ser incumplida o no verse verificada en la realidad? ¿Se entiende el punto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un homicidio y nunca se le detiene? La hipótesis dice, si homicidio, debe ir el homicida a la cárcel 30 años. Pero si nunca se le detiene el homicida, entonces nunca se cumple la consecuencia. Esa es una hipótesis, ¿de acuerdo? Esa es una hipótesis.
¿Y qué cosa es la norma jurídica por su función? ¿Qué cosa es la norma jurídica por su función? Fíjense, este es un aporte que hizo otro teórico del derecho muy famoso, igual de famoso que Kelsen. Este es un teórico del derecho o un filósofo del derecho que se llama Herbert Lionel Adolphus Hart. Es tan famoso como Kelsen. Es así, tan famoso como Kelsen. Y Herbert Hart no es que no estuviera de acuerdo con la mirada estructural de Kelsen. Él decía, lo que ha dicho Kelsen es correcto, eso no es que esté mal. Lo que pasa es que el derecho puede ser visto de otra manera. Y yo creo que si el derecho lo vemos, si las normas jurídicas, la vemos de otra manera, creo que se va a entender mejor, decía Hart. Y él introdujo la mirada funcional, que así se llama, la mirada funcional. Y dijo lo siguiente: las normas jurídicas son razones para la acción. ¿Se entiende? Las normas jurídicas son una razón para hacer o no hacer algo. Las normas jurídicas saben dónde operan, saben dónde funcionan, dice Hart, aquí, en la conciencia de las personas. Las personas, para hacer algo, tenemos que tomar una decisión, ¿no es cierto? Antes de hacer o no hacer algo, nosotros, lógicamente, tenemos que haberlo decidido. Y para tomar una decisión, dentro del proceso de decisiones, las personas utilizamos motivos, ¿no es cierto? Utilizamos razones que justifican nuestras decisiones, ¿no es cierto? Entonces tenemos acción, decisión y razones que justifican las decisiones. Ya, ¿qué es lo que dijo Hart? Lo que dijo Hart es que las normas jurídicas operan aquí en este nivel, operan como una decisión, operan como una razón que justifica una determinada decisión. Y luego de Hart aparece otro filósofo que es el discípulo de Hart, que se llama Joseph Raz. ¿Y qué es lo que dijo Joseph Raz? Lo que dijo Joseph Raz es que el rasgo particular de las normas jurídicas en relación con los demás tipos de motivos que pueden operar en el plano de la decisión es que las razones que provienen del derecho son excluyentes de las demás razones. Las razones que provienen del derecho excluyen a todas las demás. ¿Por qué? Por ejemplo, otra vez de nuevo con el ejemplo del homicidio. Uno podría tener razones eventualmente para querer matar a alguien, por venganza, porque lo considera una mala persona, es decir, porque considera que haciendo un análisis costo-beneficio es más barato matarlo que no hacerlo. Es decir, pueden haber muchísimas razones que una persona podría tener aquí en este plano como un motivo para cometer un homicidio. Sin embargo, en el derecho hay una razón muy potente para no hacerlo. ¿Cuál? Que está prohibido. Y si lo haces, te vas a la cárcel. Entonces Joseph Raz dice, ese motivo también opera aquí. Y ese motivo es tan poderoso que excluye a todos los demás. ¿Por qué los excluye? Porque si tú los matas, el derecho te dice, a mí no me importa todas las razones que tú hubieras tenido para hacerlo. Yo solamente voy a tomar en cuenta ¿cuál? La razón que yo estipulé, la prohibición de matar. Y si tú lo mataste, yo te mando a la cárcel. La única razón que vale es la que yo digo. Y esta que yo digo excluye a todas las demás. ¿Se han dado cuenta cómo funciona el derecho? ¿Se han dado cuenta cómo opera el derecho? El derecho opera aquí, en este nivel, opera acá, aquí, en el nivel, en la conciencia de las personas y nos ofrece a los individuos, nos ofrece a las personas razones de peso, razones excluyentes para hacer o no hacer algo. ¿De acuerdo? Y esto que les acabo de decir es fundamental para entender algo que es central hoy en la comprensión del fenómeno jurídico.
algo que es central hoy para la comprensión de los contenidos del derecho. ¿Por qué? Porque por sus contenidos, las normas jurídicas o bien son reglas o bien son principios. O bien son reglas o bien son principios. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y esto es central. Y esto es central porque el derecho nos ofrece reglas y nos ofrece principios. ¿De acuerdo? Los contenidos del derecho siempre son normas jurídicas, pero las normas jurídicas pueden ser reglas o pueden ser principios. ¿Y cómo diferencio una regla de un principio? ¿Cómo diferencio una regla de un principio? Y la diferencia entre reglas y principios tiene que ver con la estructura de la norma, sí, sin duda, pero es imposible de comprender si no se atiende a la función de la norma. Veamos, ¿de acuerdo? La distinción entre reglas y principios proviene de teóricos del derecho como Ronald Dworkin, como Robert Alexy y como Manuel Atienza y Ruiz Manero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Son teóricos del derecho que han desarrollado la distinción entre reglas y principios. Y la distinción entre reglas y principios hoy es central en el ámbito de la comprensión del derecho. Es más, todos los tribunales de justicia más importantes, como por ejemplo el Tribunal Constitucional Peruano, asume la distinción entre reglas y principios. Y el Tribunal Constitucional Peruano afirma que el derecho peruano tiene reglas y tiene principios. Y por lo tanto es fundamental distinguir una regla de un principio. ¿Cómo distinguimos la regla de un principio? Por su estructura, las reglas son cerradas, se dice, mientras que los principios son abiertos por su estructura. ¿Qué significa que la regla sea cerrada o que los principios sean abiertos por su estructura? Nuevamente, regresemos a la mirada estructural de Kelsen. Regresemos. Las reglas se dice que son cerradas porque estipulan claramente cuál es el supuesto y cuál es el contenido del mandato. Las reglas determinan claramente la condición para que se desate el mandato. Las reglas son específicas, las reglas son muy puntuales. Las reglas te dicen claramente qué tiene que pasar para que debas hacer o no hacer algo. Mientras que los principios se dice que son abiertos. ¿Por qué son abiertos? Porque también tienen un supuesto de hecho y también tienen una consecuencia. Pero tanto el supuesto de hecho como la consecuencia no son completamente definidos. Están abiertos. Y no se sabe con exactitud qué cosas necesariamente tienen que pasar para que se desate la consecuencia. O sabiéndose exactamente qué tiene que pasar, no se sabe necesariamente cuáles son las consecuencias posibles. O, al contrario, se sabe muy bien cuáles son las consecuencias posibles, pero no se sabe exactamente qué es lo que tiene que pasar. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, por ejemplo, sería el principio del interés común. La Constitución dice que es un deber del Estado tutelar el interés común. ¿Qué cosa es el interés común? Eso se irá definiendo caso por caso. Este sería un ejemplo de una norma jurídica abierta. Y un ejemplo de una norma jurídica cerrada. Por ejemplo, de nuevo, la ya tantas veces mencionada prohibición penal del homicidio. ¿No es cierto? Porque te dice específicamente, si matas a otro, entonces te vas 30 años a la cárcel. Ahí no hay mucha discusión. En cambio, cuando trabajamos con los principios, parece ser que hay mucha discusión en lo que se refiere al proceso de identificación de el supuesto que los desata y de la consecuencia que se desata si se cumple el supuesto. Claro, pero parece ser que lo que acabo de decir no es muy claro, ¿no es cierto?
por su estructura parece ser que la definición o que la distinción no es tan clara. La distinción entre reglas y principios se ve con mayor claridad cuando se atiende a la función. ¿Sí? Cuando se atiende a la función. ¿Por qué? Rápidamente, porque ya estamos por terminar. Ronald Dworkin, por ejemplo, decía que mientras las reglas funcionaban al estilo todo o nada, los principios funcionaban según su peso relativo. ¿Qué significa esto? Es simple. Una regla funciona al estilo todo o nada porque si se produce la condición, se desata la orden y se acabó. Todo. Si se produce la condición, se desata la orden y no hay más vuelta que darle. Si no se produce la condición, entonces no hay orden que cumplir. Nada. ¿Qué pasa con los principios? Los principios no operan de esa manera. No funcionan de esa manera en el razonamiento práctico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque que un principio sea aplicable a un caso solamente es una buena razón para hacer o no hacer algo e implica necesariamente evaluar otras razones. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Las reglas excluyen razones. Las reglas se proclaman a sí mismas como la única razón. Y te dicen, aquí la única que manda soy yo y se acabó. Si está prohibido matar y punto, se acabó. Y no hay más vueltas que darle. Solamente me puedes discutir a mí algo si es que hay otra regla que dice legítima defensa, por ejemplo. Si no, se acabó. No hay más discusión. Aquí solamente mando yo y se hace lo que yo digo. Esa es una regla. ¿Y un principio? El principio lo que dice es, yo te ofrezco una buena razón para hacer o no hacer algo, pero para saber si yo soy la razón determinante tienes que evaluar razones opuestas. Por ejemplo, imaginémonos que soy un periodista, ¿no es cierto? Imaginémonos que soy un periodista y quiero publicar una noticia. Una razón para publicar una noticia es un principio llamado libertad de prensa. ¿De acuerdo? Pero ese principio no es determinante para que yo decida publicar o no la noticia, porque además voy a tener que evaluar, por ejemplo, si esta noticia que estoy publicando es verdadera o es veraz. Y esa es una razón que proviene de otro principio, que se llama el principio de veracidad. ¿Y por qué es importante el principio de veracidad? Porque a lo mejor esta noticia tiene que ver con determinadas personas y esas personas también tienen un principio a su favor que se llama, y que también está en la Constitución, por ejemplo, derecho al honor y a la buena reputación. Si yo voy a publicar una noticia, tengo que evaluar estas tres razones. ¿Las ven? Libertad de prensa, principio de veracidad y derecho al honor. Y cuando evalúo las tres razones en conjunto, extraigo una conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? De que para publicar o no la noticia, tengo que tener suficientes elementos de que es verdad lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Así operan los principios. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, la distinción entre reglas y principios solamente se puede apreciar en el plano del funcionamiento. ¿De acuerdo? Reglas y principios que son fundamentales para la aplicación del derecho, para la utilización del derecho, ¿de acuerdo? Es fundamental esta distinción. Solamente se puede comprender si se atiende a la forma en la que funcionan las reglas y a la forma en la que funcionan los principios en el razonamiento práctico de las personas, en el razonamiento práctico de ustedes y de mi persona. Eso es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase en la que vamos a aprender qué cosa es el sistema jurídico.
Hasta luego.